y en mayúsculas. Y esta historia que les vamos a contar ahora les va a emocionar sobre todo a los más pequeños de la familia. Nos vamos al Oceanographic de Valencia para contársela en directo. Quiero que se fijen en ella porque hoy es un día muy importante en este parque, Fernando Ballesteros, para esa tortuga. Toca despedirse de ella y si soltan alguna lagrimilla, pues será de alegría, ¿no? Pues ya ves que después de 7 meses de recuperación, esa es la última comida aquí en el Oceanographic de esa tortuga boba, porque pertenece a un plan de recuperación que están proyectando aquí en el Oceanographic, porque le ha sucedido como a muchas otras tortugas que cuando son pescadas y son subidas por esas redes, pues no hacen la descompresión que haría cualquier buzo, por eso enferman y vienen hasta aquí. Ya ves que está en un programa en el que están participando estos chicos de campamento. Ellos han hecho una puja porque mañana ellos mismos son los que la van a soltar. Tengo aquí una encuesta con los nombres que han hecho, a ver finalmente cuál ha ganado. Habéis dicho Petaceta, Chipu, Manuelita, Tururú o Pikachu. ¿Cuál ha ganado? ¡Pikachu! Bueno, pues se queda con Pikachu. Después de 7 meses esta tortuga se ha recuperado, pero aquí hay muchas historias porque también hace un año exactamente en Calpe una tortuga desobó. Lo que hicieron para proteger, Robert, es acumular todos esos huevecitos que fueron aquí criando. Ahora se ha dado ese momento en el que esas tortugas ya son maduras. Y te voy a enseñar, madre mía, qué pinta tienen estos bebés. A ver. Van a ser introducidas en septiembre. Fíjate si no parecen muñequitos. Lo que sucede es que cuando salen del huevo son muy frágiles, las pueden devorar los cangrejos, por eso las crían aquí y estos chicos pues están en ese plan. Nosotros hemos estado en el Oceanographic por dentro, ya ves, nos hemos metido aquí en la retaguardia y quiero que veas lo que se cuece por aquí dentro. Hoy veremos este gran acuario con otros ojos. Descubriremos todos los misterios del fondo marino desde las entrañas del Oceanographic. Alicia es la monitora de este campamento. Trabaja en el Oceanographic y conoce todos los secretos de esta sala de crianza y recuperación. Esta zona es una zona muy privada, es una zona donde los animales pues se están curando de alguna enfermedad o normalmente lo que pasa es que se están aclimatando. ¿Alguno de vosotros había visto un caballito de mar así tan de cerca? Uy, No disecado, Eso vaya, qué pena, pero de ¿no? verdad no. Mira qué pez. Y en todo este tanque vemos que efectivamente todos los animales son como miniaturas porque son pequeñitos. En la zona de cuarentena también se encuentran... Ahí está la guardería. Exacto. Mira cómo saludan. ¿Cómo se llama esto? Pez payaso. Ah, ¿y de qué lo conocéis vosotros? Tenemos. Y después de aprender esta lección con los pequeños sabios, nos dirigimos a uno de los lugares más emblemáticos del acuario, el túnel de los tiburones. 7 millones de litros de agua sobre nuestras cabezas. Es un tiburón toro, porque tiene los dientes para afuera. ¿Y tú cómo sabes tantas cosas? Porque me lo ha dicho tu compañera. Era la ilusión de Paula. Ver a su animal favorito bien de cerca ha convencido a toda su familia para venir desde Cádiz a disfrutarlos. Nosotros queremos saber cómo funciona. Rocío estudió ciencias del mar, pero nunca pensó que trabajaría dando de comer a tiburones. La reacción de mi madre fue, ¿y no había sitio en el delfinario? Dice que son muy pacíficos. Hoy será nuestros ojos. Dejamos las aguas cálidas para contarles una historia desde el Ártico. Este bebé pingüino sabe que no es el único cachorro. Las morsas también lo saben. Kilu es todo un milagro. Esta pequeña beluga nació hace 7 meses. Criarla no ha sido nada fácil. La inexperiencia de la madre se suplió con turnos de 24 horas de sus criadores durante 5 largos meses. Ahora nada feliz junto a su madre Yolka, una historia con mucho esfuerzo y final feliz que ha devuelto la paz a este acuario.